Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy es el primer domingo de este año y es, hermanos, un gozo, un privilegio muy grande el poder estar acá, el poder iniciar estos domingos que son días muy especiales. Y pensando, hermanos, en que es el primer domingo del año, y preparándonos para enfrentar lo que viene. Cada uno habrá de enfrentar grandes desafíos en la vida. Habrán desafíos económicos, en la salud, en los aspectos emocionales. Todas las áreas de la vida del hombre se ven desafiadas cada año. Y pensando, hermanos, en qué podemos hablar y cómo podemos exhortar y animar a la iglesia, he preparado algo en base a este pensamiento, que cómo debemos enfrentar este año, cómo debemos arrancar. Muchos arrancan el año con resoluciones que rápidamente las dejan abandonadas, como la famosa dieta, salir a correr a las 4 a las 5 de la mañana, entrar al gimnasio, tomar algún estudio, aprender un nuevo instrumento. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿qué de todo eso es realmente importante y trascendental para nuestra vida? Quiero que meditemos en la palabra de Dios y vaya por favor a Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Y el viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Hasta ahí la lectura. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar descanso, pero también podemos hallar la exhortación necesaria para nuestra vida. Y en esta exhortación te pido que hables a nuestro corazón, que nos des la capacidad de entender y ser iluminados, que tengamos un corazón dispuesto a aprender. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame a exponer la palabra con fidelidad. Es mi deseo, es mi propósito y te pido que me guíes en esto. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. El título de este sermón es Déjala por este año todavía. Déjala por este año todavía. El contexto de esta parábola, hermanos, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a personas que se creían de alguna manera mejores que otros y que consideraban a algunos galileos que habían sido asesinados por Pilato como mejores, como personas que consideraban que lo que les había pasado era porque eran muy pecadores. Y con el afán de corregir el pensamiento errado de que algunas personas tienen y sufren, algunos piensan que algunos sufren porque realmente son más pecadores que otros. Y les da aún otro ejemplo el Señor Jesucristo de 18 hombres que perecieron porque les cayó una torre encima y los mató. Hace poco en nuestro país ha sucedido algo similar en la construcción del viaducto de la carretera de los Chorros. 2 veces ha sucedido que se ha desplomado una de las armazones de hierro
y han habido fallecidos. Creo que hubo 2 fallecidos en la primera y en la segunda ocasión solo hubo lesionados. Y cualquier persona podría decir, bueno, eso les pasó porque son muy malos. A saber en qué pasos andaban. A saber en qué malos pasos andaban y por eso les sucedió. Y Cristo pregunta en esta ocasión, si usted ve en los versículos anteriores a nuestro texto de hoy, ¿eran más deudores que los demás en Jerusalén? Les digo que no. Vea, al contrario les dice, si ustedes no se arrepienten, perecerán de igual manera. Por lo tanto, el contexto de la parábola, el contexto cercano, inmediato, es que Él les está hablando de arrepentimiento. Luego es que el Señor ya pasa a darles una parábola que está relacionada con esto directamente. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce fruto. Ahora, mi proposición para la iglesia y para ustedes en esta ocasión es que qué tal si en vez de estar pensando en algunas cosas que queremos alcanzar, que yo no digo que no se pueden proponer o usted como metas en este año, pero qué tal si pensamos en primer lugar en dar fruto. Porque al igual que esta higuera, el Señor nos está dando ahora un año más. Un año más. Ya vamos a analizar esta parábola. Pero Dios nos da un año más. ¿Qué vamos a hacer con este año? ¿En dónde estarán nuestros esfuerzos? ¿En dónde estará nuestra dedicación? ¿Será que ya es momento de enfocarnos en dar fruto? ¿O seguiremos aún dormidos? Siendo fieles a esta línea de pensamiento que Cristo está desarrollando, debemos aplicar esto y aprender del Señor y aplicar esto a nuestra vida. El Señor quería que ellos examinaran su corazón y su vida para ver si necesitaban realmente de un arrepentimiento genuino o no. En segundo lugar, no consideremos que nosotros somos menos o más pecadores que otros, porque el Señor no nos manda a estarnos comparando con otros. Porque siempre habrá uno que peque más que otros. Y generalmente voy a ser yo, pero no lo suelo ver así. Y en tercer lugar, debemos trabajar por dar fruto. De forma general, vemos esto acá. Pero nos vamos a enfocar, hermanos, en la tercera parte de los 3 aspectos que yo acabo de mencionar. Es en el trabajar por dar fruto, que es por ahí donde va el pensamiento de la parábola de la higuera. Nos enfocaremos en esta tercera observación de esta sección para ver cuál es el mensaje que nosotros podemos encontrar en la higuera. Por eso mi propósito es doble. Mi propósito es doble con este sermón. En primer lugar, quiero advertir a los que no producen fruto que están en un grave peligro y que necesitan aprovechar este año que Dios les da para producir fruto. Y en segundo lugar, quiero animar al que ya está dando fruto a que siga produciendo más fruto en este año. Hay algunas pautas que nos ayudan a poder entender mejor esta parábola. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos en esta parábola? Dice, entonces Jesús les dice esta parábola, cierto hombre tenía una higuera. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Es decir, que había un hombre que era el dueño de la viña y era el dueño de la higuera. Por lo tanto, vemos que él tenía todo el derecho de acercarse a buscar fruto. Y él se acerca a su higuera porque era de él. Le pertenecía, él tiene toda esa libertad.
Entonces vemos aquí a Dios como ese soberano que se acerca a buscar fruto. Y obviamente la intención es espiritual, hermanos, porque el contexto es del arrepentimiento. Por tanto, ellos necesitaban dar fruto. Y Él les da la parábola y se acerca el Señor que es soberano, el Señor de la viña, porque la higuera estaba plantada en una viña. Él era el dueño. Por lo tanto, Dios puede disponer de la higuera aún para cortarla si no da fruto. ¿Y qué más vemos acá? Que se va a realizar un último esfuerzo para que esta higuera dé fruto. Vemos entonces un aspecto importante de nuestro Dios acá, y es que Dios es soberano. Y la doctrina de la soberanía es contundente, es clara en toda la Biblia. No la podemos negar. No podemos decir que no es bíblica, porque es bíblica. Y cualquiera que dice que no es bíblica, es entonces un falso maestro, porque estaría enseñando lo que la Biblia directamente enseña. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, dice, vean ahora que yo soy, y no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy muerte y doy vida. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa es la soberanía de Dios. Él puede disponer de la vida de alguien. Él da muerte y Él da vida. Pero también en 1 de Crónicas 29:11 dice, tuya es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú gobiernas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Por lo tanto, vemos entonces que este Señor, que es el dueño de la viña y es el dueño de la higuera, tiene todo el derecho, tiene la prerrogativa, tiene el privilegio. Es Él quien puede hacer lo que Él quiera. Así como Él podía cortarla en el momento, Él soberanamente también dispuso darle un año más. Pero veamos otro aspecto importante. ¿Qué condiciones tenía la higuera? Creo que basta con leer que la higuera estaba en una viña. Y la viña, obviamente el problema no era con la viña. El problema era con la higuera. Sin embargo, el terreno en el cual estaba plantada la higuera era un terreno fértil. Había buena tierra, porque había un viñedo. Entonces estaba plantada en una viña, era una tierra fértil. ¿En qué condiciones está usted hoy? ¿En qué condiciones vive usted? ¿Está usted plantado en una viña? ¿Está usted en un lugar donde hay grandes beneficios, pero usted no los está aprovechando? ¿Qué significa todo esto? Significa las condiciones en las cuales estaba aquella higuera, que eran beneficiosas. Si usted no está dando hoy fruto, ¿será que usted tiene la culpa o la tiene la condición en la cual usted se encuentra? ¿Tiene usted una iglesia donde crecer? ¿Tiene usted la palabra de Dios? ¿Está haciendo un uso eficaz de los medios de gracia? ¿Ha recibido aún dones del Espíritu Santo? Vea las condiciones en las cuales nosotros, si nos vemos como esta higuera, nosotros podemos ver que hay un beneficio de parte de Dios. Dios no nos deja solos. Dios no nos ha tirado al mundo. Ahí vean ustedes cómo hacen. ¿Por qué? Porque Él es quien nos sostiene. Y al mismo tiempo Él nos da su palabra. Él nos da la oración. Él nos da las armas de nuestra milicia.
que no son carnales. Él nos da el poder. Pero al mismo tiempo debemos entender, hermanos, que nosotros podemos resistirnos a Dios. ¿Por qué? Porque todavía en nosotros habita la vieja naturaleza. Porque esta todavía permanece ahí. Pero cuando una persona no es diligente, permite que el viejo hombre tome lugar. En el Salmo que hemos leído hoy, Salmo 1, versículo 3, y que lo cantamos, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Vea la condición de este árbol que está plantado. Hermanos, la higuera fue plantada ahí. La viña, esa viña fue plantada. Hay entonces un quehacer de parte de alguien que está viendo porque haya un crecimiento de esa planta. Pero ¿qué sucede acá? Vemos en este salmo que este árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, es decir, está en un lugar beneficioso. ¿Y qué pasa con este árbol? Que representa al creyente, al justo. Dice que da su fruto a su tiempo, cuando es. Ahí está su fruto. Su hoja no se marchita. ¿Por qué? Porque está plantado junto a las corrientes de las aguas. De forma similar, en el Salmo 92, 12, dice que el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Está hablando de la participación del pueblo de Dios en la adoración, porque era en los atrios del Señor, en los atrios del tabernáculo, en los atrios del templo, donde se ofrecía el culto al Señor, la adoración a Dios que Dios había pedido. Es ahí donde florece el creyente, en la presencia de Dios, sirviendo al Señor, adorando al Señor. Por lo tanto, hermanos, podemos entender que las condiciones de la higuera sí eran favorables. Ahora, trayendo esto a nuestra vida, tenemos que pensar si nosotros estamos realmente aprovechando las condiciones que Dios nos ha dado para poder dar fruto. Eso es lo que aprendemos acá. Otro aspecto importante, hermanos, respecto a esta parábola. ¿Cuántas oportunidades tuvo la higuera? El dueño había ido a buscar por 3 años. ¿Se da cuenta cómo Dios es paciente? No podemos acusar a Dios de impaciencia. Son 3 años y no halló fruto. Él estaba ya dispuesto a cortarla. He venido por 3 años. Córtala. No va a dar fruto. No halló fruto. Si era una higuera, ¿qué debía de dar? Higos. La lección que vemos aquí es que Dios entonces siempre buscará el fruto en la vida del cristiano. Dios siempre espera que demos frutos. ¿Por qué? Porque se supone que el creyente ya tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es infértil. El Espíritu Santo es fértil. Él produce fruto. Los frutos no nos salvan. Pero si eres salvo, debes de dar fruto. Ahora, veamos la relación entre la salvación y las obras. Porque tampoco yo quiero que nosotros pensemos como, voy a decirlo así, de esta forma, el católico romano nos está diciendo, o dice que los protestantes, como nos llaman, o los cristianos evangélicos, o los creyentes evangélicos, decimos que no hay que hacer obras. Claro, no hay que hacer obras para salvarnos. Porque las obras no salvan a nadie.
No hay una persona que esté en el cielo ahora, no está ahí porque ha sido bueno o porque ha ganado por las obras. No. Vea Efesios 2:8, ya lo sabemos de memoria. Dice, porque por gracia somos salvos. Somos salvos por gracia, lo está diciendo ahí, no por obras. Dice, por medio de la fe, no, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Vean. Primero nos dice que la salvación es por gracia, para buenas obras. Por lo tanto, no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Entonces el cristiano debe de hacer buenas obras, obras que glorifiquen al Señor. En Juan 15:8, nuestro Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Lo voy a repetir. En esto es glorificado mi Padre. Es decir, esto es lo que hace que a Dios le dé gloria. Él sea glorificado. ¿En qué? En que den mucho fruto. ¿Quiere usted glorificar a Dios este año? Den mucho fruto. Den mucho fruto. ¿Y qué va a pasar cuando usted da fruto? Dice, así prueben que son mis discípulos. No basta con decir yo soy cristiano. No basta con decir yo soy creyente. No basta con decir yo me congrego todos los domingos. No basta con dar ofrendas. No, hermanos. ¿Estamos dando fruto realmente? Ahora, en el versículo 16 de este capítulo de Juan 15, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé ¿para qué? Para que vayan y den fruto. Dios ha designado que sus discípulos den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Un hijo de Dios no va a andar pidiendo locuras. Un hijo de Dios va a desear una sola cosa, que el Padre sea glorificado. Por lo tanto, aún lo que pida va a ser para gloria de su santo nombre. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y aquí habla de una manera de manifestar el fruto. Dice que se amen los unos a los otros. ¿Qué tipo de fruto entonces está buscando el Señor? La respuesta aquí es obvia en la parábola, higos. Pero hay 3 frutos que quiero mencionar hoy que es necesario que demos, que el creyente deba dar. En primer lugar, y ligado necesariamente al texto que estamos leyendo hoy, es el fruto digno de arrepentimiento. Lucas 13:5. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Eso es lo que les está diciendo en el contexto, los versículos anteriores. ¿Qué es lo que debían dar ellos? ¿De qué fruto les está hablando en la parábola? Del fruto del arrepentimiento. Porque les está diciendo, ustedes están acusando que aquellos que les ha pasado esta desgracia eran más pecadores. Pero ustedes también necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento. A esto se refería Juan el Bautista en Lucas 3:7-11. Dice, por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Él les está diciendo, es que no basta solo con mojarse. Aquí el asunto no es que me sumergen y me sacan y ya, listo. Es que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse a ustedes mismos. Vean cuál era
su excusa. Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Vea la amenaza. Le dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede? Es cortado y echado al fuego. Esto es lo que le espera al que no da fruto. Porque el que no da fruto, entonces está mostrando que no es hijo. No es que va a perder su salvación. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué haremos? Vea, Juan le responde. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué está diciendo? No está hablando de salvación por obras. Es de fruto digno de arrepentimiento. Está poniendo ejemplos prácticos. Si usted es creyente, muestre que se ha arrepentido. De fruto. Entonces, ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? En primer lugar, hermanos, quiero que hablemos del arrepentimiento del que estamos hablando. Es un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento que es genuino, que es verdadero, da frutos. Es decir, produce algo que es evidente tanto a mí como persona que tengo el fruto, como también para otros que pueden verse beneficiados de los frutos. Si usted tiene un árbol de aguacates y su árbol de aguacates es muy productivo y le da mucho fruto, ¿qué hace usted con todos los aguacates? O los vende o los regala. Pero siempre hay alguien más que se ve beneficiado por los frutos. Hay personas que tienen árboles de mangos, por ejemplo, o de aguacates, o de limones, y sus árboles son muy productivos, son muy fructíferos. Y lo que hacen las personas es que meten en una bolsa los 5 aguacates, unos 10 mangos, unos 20 limones y los dejan colgados en la parte de afuera de su casa para que cualquiera que lo necesite, pues lleve su bolsita de aguacates para su casa. Es decir, cuando hay frutos, otros se ven beneficiados. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento va a implicar un beneficio también para otros. Ahora, ¿cómo es que se da el verdadero arrepentimiento? En primer lugar, el verdadero arrepentimiento implica un reconocimiento del pecado. En el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, que el que se arrepiente ve su propio pecado, ve su miseria, ve su necesidad, reconoce que necesita de Dios, reconoce que ha fallado. El verdadero arrepentimiento entonces implica, en primer lugar, un reconocimiento del pecado. Él dice, David decía, yo reconozco mis transgresiones. ¿Y cómo debe de ser nuestra vida? En una de las 95 tesis, Martín Lutero escribió, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Porque constantemente vamos a pecar, porque vamos a fallar. Por lo tanto, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, debe de reconocer que peca. Debe de haber un reconocimiento del pecado. Entonces el arrepentimiento comienza con ese reconocimiento y debe de ser constante, porque vamos a fallar una y otra vez. Y por eso vamos a reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Pero quiere dar fruto digno de arrepentimiento. Empecemos por el arrepentimiento. Reconozca que ha pecado. En segundo lugar, hay tristeza por haber ofendido a Dios. En este mismo Salmo, Salmo 51, en el versículo 4, David expresa, contra ti solo he pecado. Entonces el pecado es una
ofensa directa a Dios. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Uno cree que Dios no lo mira. Uno cree que puede llegar a pensar, o a veces sabemos que Dios nos está viendo y es peor, ¿no? Porque aún así pecamos, porque todas las cosas están descubiertas delante del Señor. Pero el hecho de haber reconocido mi pecado y contra quien he pecado produce tristeza. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces sí hay tristeza. Sin dejar pesar, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay una tristeza que no le lleva a nada, sino que la tristeza de la cual necesitamos que esté en el arrepentimiento es la que conduce a la salvación. Decía Thomas Watson al respecto, un dolor santo por haber pecado contra un Dios amoroso. El Señor le dice a Israel en Jeremías, ¿qué mal les hice yo para que me abandonaran? Dígame, ¿qué mal le ha hecho Dios a usted? Como para que usted responda ante su amor, ante su bondad, pecando contra Él. ¿Qué mal les hice yo que me abandonaron y se fueron en pos de otros dioses? Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Tenían la fuente conmigo, pero prefirieron irse en pos de otros dioses y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso produce tristeza. El arrepentimiento genuino produce tristeza. En tercer lugar, el arrepentimiento genuino produce un abandono del pecado. Un abandono del pecado. En Isaías 55:7 leemos, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Él está dispuesto a perdonar, pero el hombre debe de abandonar su camino. Pero debe de haber un genuino arrepentimiento. Implica entonces abandonarlo, el pecado, no practicarlo, no vivir para el pecado, no proveer para el pecado, no esforzarme por pecar, sino que la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento implica una constante mortificación al viejo hombre, mortificación al pecado. Cuando usted mata el pecado, cuando usted mata al viejo hombre, ¿usted qué es lo que sucede en usted? Entonces toma lugar el nuevo hombre. Entonces somos gobernados por la palabra de Dios y nos sometemos. Pero implica entonces ese verdadero arrepentimiento, un abandono del pecado. A esto es lo que se refiere Efesios 4:24. Dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos vestirnos del nuevo hombre y abandonar el viejo hombre. ¿Y qué hay que dejar? Dejen a un lado la falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Vea, el que roba, no robe más, porque está arrepentido. El que robaba, que ya no lo haga, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Luego dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala,
sino solo la que es buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Está hablando que hay que dar fruto, porque si hay genuino arrepentimiento, habrá un abandono. Si antes robaba, hoy ya no va a robar. Si antes era un mentiroso de primera, hoy habla con verdad, ya no habla con falsedad. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Porque todas esas actitudes que no demuestran un genuino arrepentimiento, nos está diciendo acá, que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Sea quitada de ustedes toda amargura. No vivan en amargura, en enojo, en iras, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por lo tanto, hay una contraposición entre el que no se ha arrepentido y el que sí está arrepentido genuinamente, da fruto. En cuarto lugar, el arrepentimiento produce confesión del pecado. Lo confiesa. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Vea, el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice que todo lo que hace prospera. Pero el que encubre sus pecados no prosperará, no habrá crecimiento, no va a producir fruto si usted no se arrepiente. Pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué hallará? Misericordia. Hay misericordia, hermanos. Dios es amplio en perdonar. ¿A quién? Al que se arrepiente genuinamente. Y en quinto lugar, si hay genuino arrepentimiento, lo obvio, ¿verdad? Es que hay fruto. Hay fruto. Decía Jonathan Edwards, el arrepentimiento verdadero no solo deja de amar al pecado, sino que lo aborrece, porque entiende su naturaleza como contraria a Dios. Por eso entonces el fruto del arrepentimiento es un cambio evidente y comienza a dar fruto. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que se nos ha sido revelado en la palabra de Dios, eso es lo que haremos. Así es como viviremos, así es como pensaremos. Eso es someterse a la palabra de Dios. Si Dios dice que nos amemos, hermanos, tenemos que amarnos. Si Dios dice que nos sirvamos los unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer? Servirnos los unos a los otros. Eso es someternos. Eso es parte del fruto. Es la obediencia. Tiene que haber obediencia. Tiene que haber amor. No es un aspecto que si tengo uno no tengo el otro. Yo tengo amor pero no tengo gozo. No puede decir eso. Puede ser que en algunas áreas usted se haya debilitado. Y es eso lo que debemos de fortalecer, ¿no? Por medio de la palabra y el sometimiento a la verdad. Si usted tiene amor, procure vivir en todas las áreas de su vida en amor. Si usted ve que el Espíritu Santo produce gozo, pregúntese, ¿qué me está pasando? ¿Vivo con gozo o vivo con amargura? ¿Qué está pasando? ¿Tengo gozo realmente? Porque el Espíritu Santo produce gozo, alegría. No quiere decir que todo el tiempo va a haber gozo, pero paradójicamente, aún en medio del sufrimiento, sí puede haber gozo. No quiere decir que no me va a doler algo, le va a doler. Van a haber sufrimientos, van a haber traiciones, van a haber pérdidas y le va a doler. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que si el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, resulta que aún en medio de todo eso, el creyente haya gozo y haya paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Hechos capítulo 26, versículo 20, dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea,
y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo entonces aquí les está enfatizando que el arrepentimiento genuino resulta en obras que reflejan un corazón transformado. Rápidamente voy a mencionar dos frutos más. El fruto, y que esto está relacionado, pero lo voy a mencionar en la manera en que la Biblia lo menciona. La Biblia también nos habla del fruto del Espíritu. Aquel era fruto digno de arrepentimiento, identificado de esa manera, pero que al mismo tiempo sabemos que es producido por el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto al fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Luego el 24 dice, pues los que son de Cristo han crucificado por el Espíritu. Han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar, hermanos, a dar el fruto del Espíritu? El Espíritu, el que mora en nosotros, el que está en nosotros. Luego dice, no nos hagamos vanagloriosos entonces. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Él está dispuesto a ayudarle, hermano. Él está dispuesto a ayudarle. Aquí estamos hablando que el Espíritu Santo, Él es fértil y Él produce fruto en la persona que Él posee. Si el Espíritu de Dios está en su vida, hermano, necesariamente usted debe de dar fruto. Este fruto es producido por Dios. Pero somos nosotros quienes al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de cultivar eso en nuestra vida. Quien necesita leer la Biblia es usted. Quien necesita orar es usted. Quien necesita congregarse es usted. Quien necesita meditar en la palabra es usted. Quien necesita servir es usted. Quien necesita dar para la gloria de Dios es usted. Somos nosotros. Él no necesita de nosotros. Él no necesita que oremos. No. Él es feliz. Dios está completo. Es más, Él no nos creó porque estuviera solo. Él no necesita de ninguno de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Así que este año seamos diligentes en cultivar el fruto. ¿Son estas las virtudes que afloran en su vida? ¿O manifiestas son las obras de la carne? En tercer lugar, el otro fruto es, que nos habla la Biblia, frutos de labio que confiesan su nombre. En Hebreos 13:15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esto implica una vida de adoración, una vida de alabanza. Es la expresión de aquella comunión que podemos tener nosotros con el Señor. Lo expresamos en forma de canto. Pero no solamente en forma de canto, sino también en forma de alabanza. No es necesario que siempre esté cantando, sino que nos está diciendo de que expresamos con nuestra propia boca el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos de alguien esa famosa pregunta, ¿y cómo está, hermano? Ahí, pasándola. Ahí más o menos. Y eso es porque como lo vimos el año pasado en una de las predicaciones de diciembre, debe de haber agradecimiento en nuestro corazón.
Debemos expresar ese agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque si usted es del Señor, acuérdese de algo. Usted iba camino al infierno. Usted iba camino a la perdición eterna y nunca iba a salir de ahí. Pero si el Señor le ha rescatado, si el Señor ha hecho esa obra preciosa en usted, mire hermano, no hay padecimiento ni sufrimiento en esta vida que pueda opacar el resplandor de la grandeza de la obra poderosa que Dios ha hecho en nosotros. Por lo tanto, Él es digno de alabanza. Y Dios quiere que demos ese fruto continuamente, que le alabemos. Es un sacrificio de alabanza. Por eso le digo, no solo es el canto, sino que es el agradecimiento más allá de todo eso, que expresemos eso. Y eso es parte de aquellos que se han vuelto del pecado hacia Dios. En Oseas 14:2 dice esto, mire, tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente. ¿Para qué? Para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. El que se ha vuelto al Señor. Aquel que le dice al Señor, quita mi iniquidad, acéptame. Él lo acepta. Al que se arrepiente, Él lo acepta. ¿Y qué va a pasar después? Dice, ¿para qué? Podamos ofrecer, presentar el fruto de nuestros labios, es decir, agradecimiento. Volvamos a la parábola. Estos son los 3 frutos que el dueño de la viña debería de esperar de nosotros. Pero hay una intervención y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque ha de cansar la tierra. Y esta es una palabra muy fuerte, hermanos, porque le dice, córtala, córtala, porque ha de cansar la tierra, está estorbando. Está cansando la tierra y podemos utilizar la tierra para otra cosa. Y esto es duro, hermanos, pero es así. La parábola nos está mostrando que llega un momento en el cual la paciencia del dueño de la viña se acaba. Y tiene que el árbol que no da frutos ser cortado. Si no estamos dando frutos, entonces solo pueden suceder 2 cosas. Vea, no hay un lugar intermedio. Según Gálatas 5, o usted da el fruto del Espíritu, o en usted se van a hacer evidentes, ¿el qué? Las obras de la carne. O eso no es. Pero resulta que el árbol que no da fruto está cansando la tierra. Está causando problemas en el reino de Dios. Puede llegar a ser tropiezo y no está produciendo nada de valor en el reino. Pero no veamos al dueño de la viña como un hombre despiadado. Veámoslo como un hombre misericordioso, porque buscando fruto por 3 años, aquel hombre le dio 1 año más. Y dice el viñador, dejémosla por 1 año más, yo voy a abonarla. Voy a cavar una zanja alrededor y voy a echar abono. Entonces está significando que va a haber un esfuerzo. Hay dedicación, hay tiempo, hay recursos que se van a nuevamente invertir para esperar que dé fruto. Hay 1 año más que se le va a dar. En Juan 15:1, nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Vea, todo sarmiento que en mí no da fruto, dice, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento que se seca y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. La lección entonces es clara. El que no da fruto finalmente será cortado y echado al fuego. No basta con decir, pero tengo hojas bonitas. No basta con decir, yo he hecho una profesión de fe. Yo me bauticé. Yo soy el predicador de la iglesia. No basta con decir, yo soy pastor. No basta. Yo sirvo en la iglesia. No basta. Yo soy maestro. No basta. ¿Hay fruto? Es la pregunta. Hermanos, vemos aquí entonces que la paciencia de Dios tiene límites. La paciencia de Dios terminó en Babel, terminó en el diluvio, terminó en Sodoma y Gomorra, terminó en Egipto, terminó en Canaán. La paciencia de Dios terminó para Israel, que no se arrepintió de su idolatría y terminó siendo llevada cautiva. Estas naciones, el reino del norte y el reino del sur, que no se arrepintieron, fueron llevados cautivos. Vino el juicio de parte de Dios. La paciencia de Dios terminó con el rey Acab y su descendencia. La paciencia de Dios terminó para Babilonia, para los medo-persas, para los romanos. Y si tú no te arrepientes, la sentencia está dada. Córtala. La paciencia de Dios tiene entonces un límite. Y no es que Él no ha sido misericordioso, porque Él te ha dado tiempo. Lo más terrible, ¿sabe qué es? Que yo no sé cuándo se acaba. Yo le estoy diciendo, hay un año. Con esperanza decimos, hay un año. Tenemos este año, pero usted no sabe cuándo va a morir, hermano. Mire, casi se nos viene encima todo esto. Hoy. Yo sé que Cristo regresa, pero no sé cuándo. Yo sé, hermanos, que voy a morir, pero no sé cuándo. Yo veo que la paciencia de Dios tiene un límite, pero no sé cuándo. Dios entonces nos da un año más. Dios ha dicho, déjala por este año todavía. Pero resulta, hermanos, que el tiempo pasa rápido. No tienes mucho tiempo realmente. Puede ser que usted solo esté viendo que la paciencia de Dios se termina, pero yo no quiero que usted al mismo tiempo deje de ver la misericordia del Señor. Que Él con amor le llama a usted y le dice, te dejaré por este año todavía. Sin embargo, hermanos, el año va a pasar, el tiempo terminará. Y luego, ¿qué sucederá? Si Él vuelve a extender su mano y busca fruto y no haya fruto, ¿qué sucederá? La paciencia de Dios va a terminar. El mundo va corriendo y la gente piensa que, bueno, como sigo, las cosas me están yendo bien, aún estando en pecado, entonces no pasa nada. No, no confundas, amigo. Lo que ha sucedido es que Él es paciente y ha mostrado su paciencia para con tu vida. Pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es que Él no le ofenda el pecado, es que Él también tiene paciencia y misericordia. En Apocalipsis 2:20 escuchamos algunas palabras que son muy duras. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales
y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Vea lo que dice el Señor. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Él da tiempo. Él es misericordioso, paciente, da tiempo, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Duras palabras. Pero Dios nos da la oportunidad para que demos fruto. Entonces el viñador dijo, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Hermano, para dar fruto necesitamos abono, necesitamos buena tierra, necesitamos los nutrientes de la palabra de Dios. La palabra de Dios te ha de transformar, pero no solo necesitas conocimiento, también necesitas disponer de un corazón para poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. El problema puede llegar a ser que nos empapemos de la palabra de Dios y no lo pongamos por obra. Realmente, hermanos, no hay terapias psicológicas para el problema del pecado. Porque lo que nosotros necesitamos es ser abonados con los nutrientes de la palabra de Dios para que demos fruto. Si alguien no tiene fe, una fe salvadora, necesita de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si una persona está en rebeldía, necesita también la palabra de Dios para que dé fruto. Es decir, tanto el inconverso como el creyente necesita de la palabra de Dios. Ahora el creyente que no está en rebeldía también necesita la palabra de Dios. Los pastores necesitamos la palabra de Dios. Los maestros que enseñan la palabra de Dios necesitan la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros recibimos los nutrientes que necesitamos para crecer. Pero al mismo tiempo, para crecer aún más y dar fruto, aparte de recibir la palabra de Dios, necesitamos participar de la adoración corporativa. Necesitamos de la oración privada y la oración pública. Necesitamos tener comunión con los hermanos. Necesitamos ejercer los dones que han sido provistos por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, ministrarnos los unos a los otros, participar también de las ordenanzas y los medios de gracia, y necesitamos poner por obra el Evangelio. Pero sobre todo, usted necesita una cosa, y es permanecer en Cristo. Y aquí es donde Cristo aparece como esa figura central. Usted necesita a Cristo. Usted lo necesita a Él. Porque es por Él que damos fruto. Leíamos Juan 15. En el versículo 4 dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, usted no puede por usted mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Has de dar fruto estando en Cristo. ¿Cuál es entonces el deseo de Dios para nuestra vida hoy? Es que este año demos fruto. Es que este año usted y yo demos fruto. Y no solamente en ese sentido, voy a decirlo de esta manera, no solamente en el sentido de lo que hemos hablado, sino que hay un fruto más que yo he dejado para este momento. Que todo esto implica un solo aspecto, y es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice, y esto pido en oración,
que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y de qué fruto finalmente estamos hablando? Del fruto de justicia. Versículo 11 dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que finalmente estamos hablando de aquel fruto que vamos a poder cosechar el día que Cristo regrese. Ser irreprensibles para el día de Cristo. Ahí vamos a cosechar finalmente el fruto de la justicia. No es que en este momento no seamos justos delante de Dios. El que cree en el Señor es justificado. Pero al mismo tiempo debemos entender que hay un fruto que habremos de cosechar cuando Cristo regrese. Y es el fruto de la justicia, que es por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, que de todo lo que estamos hablando, hermanos, tenemos que considerar que si realmente ya hemos sido justificados o no. Es por la fe para con Dios. Es por la fe en Cristo y ahí hay paz para con Dios. Sin Cristo no podremos, hermanos. Nos vamos a frustrar. Pero si permanecemos en Él, el abono hará su trabajo. De pronto empezaremos a dar fruto y a abundar en Él. A los meses vamos a ver un higo por ahí. De pronto habrá otro. A su tiempo. Pero separados de Cristo, nada podremos hacer. Termino, hermanos, con estas aplicaciones. En primer lugar, esta enseñanza y esta exhortación, hermanos, debe de llevarnos a examinar nuestra vida espiritualmente y responder al llamado al arrepentimiento. Hágase la pregunta a usted mismo, ¿estoy dando frutos? Sea honesto. ¿Será que hay algún pecado que yo no he confesado y que no he abandonado? Debo de confesarlo, debo de arrepentirme de él. Por ahí empecemos. Reconozca su pecado. Si usted está pecando y arrepiéntase, abandónelo. Si usted ha dado fruto, está dando fruto, le animo, hermano, siga. Porque ahí es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que lleven mucho fruto, abundante fruto. Usted no puede llegar el día en que diga, bueno, ya serví mucho al Señor, ya amé mucho a mis hermanos, ya de aquí en adelante ya no los voy a amar. De aquí en adelante ya no voy a tener paz porque ya mucho fruto. No nos expresamos de esa manera. Si usted está dando fruto, ánimos, hermano, hay que seguir. Para usted, yo le digo, renueve su compromiso de permanecer en Cristo. Esa es la clave. El Señor nos dice cuál es la clave. La clave de dar fruto es permanecer en Él. Dedique tiempo a la oración. Estudie la palabra de Dios. Adore al Señor. Vive en comunión constante con su Señor. En tercer lugar, haga uso de los medios de gracia para fortalecer su vida espiritual. Y en último lugar, hermanos, este año aprovechemos el tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestro esmero para dar fruto. Dios te da un año más para que produzcas fruto. Usa ese tiempo sabiamente. Enfócate en lo que tiene valor para el reino de Dios, en lo que tiene un valor eterno.
Y estoy seguro, hermanos, que haciendo esto el Señor nos ayudará a ser higueras fértiles que dan mucho fruto para la gloria de nuestro Dios. Oremos.